Buenos días, estudiantes. Esperando que se encuentren bien de salud, tanto ustedes como sus familiares, y con la recomendación de que se queden en sus casas, vamos a iniciar con la explicación del video que se había mandado a la clase pasada sobre lo que ha sido la Revolución Nacional de 1952. Que es un producto de un largo proceso, ¿ya? Y no de un levantamiento social en contra de un régimen político determinado. En realidad, como ya se había explicado, es la situación social, la inestabilidad política y la crisis económica que nuestro país estaba atravesando para que se desate esta revolución exactamente en 1952. Problemas como en el ámbito social, ya, de campesinos, indios, obreros, como las clases dominantes, ante la burguesía que apenas estaba creciendo y la existencia de latifundistas. En lo político, la crisis política, ya, gracias a la Guerra del Pacífico y a la Guerra del Chaco, la presencia de diferentes ideologías como el conservadurismo, liberalismo, nacionalismo, fascismo, socialismo, y el predominio del poder del ejército, que afectaba de gran manera a nuestro país en lo económico, la existencia de grandes latifundistas, la explotación agraria y el surgimiento de un nuevo grupo haciéndose llamar los varones del estaño, que influenciaron mucho en la economía de nuestro país. Los antecedentes de la revolución, como ya les expliqué, son la Guerra del Pacífico de 1879, las revoluciones indígenas de 1889, la Guerra del Chaco de 1932, en el cual, como ya sabemos, en la Guerra del Pacífico, que fue un enfrentamiento con el país vecino de Chile por el territorio del litoral, gracias a intereses económicos no específicamente de Chile, sino más bien de Inglaterra, gracias a la gran revolución industrial que en ese entonces se estaba desarrollando en su segunda etapa. Que como consecuencia perdimos el territorio y Bolivia se convirtió en un país mediterráneo. Las rebeliones indígenas, principalmente en la zona andina, gracias a las ideologías de los conservadores, los cuales despojaron a una gran cantidad de comunidades de sus tierras. El levantamiento de Pablo Zárate, a la cabeza de Pablo Zárate Huilca, que fueron en contra de este gobierno, desatándose así en un enfrentamiento buscando la autonomía, principalmente el de la cultura aymara. La guerra de Chaco, que se dio en 1932 a 1935, que también fue con un país vecino, gracias a otro de los recursos naturales que nuestro país poseía. Estamos hablando del país vecino de Paraguay, también, que también se desató en una confrontación donde existió muertes, donde existió decenas de heridos, trayendo consigo la crisis económica, las bajas humanitarias, tasas de mortalidad altas, y donde también se muestra una realidad en ambas guerras, tanto la del Pacífico como la del Chaco, en el cual Bolivia no estaba preparada para este tipo de enfrentamientos, ya que ni nosotros mismos ni nuestros gobiernos de ese entonces conocían la extensión de nuestro territorio en sí, los límites con nuestros países vecinos, los cuales supieron de una manera estratégica aprovechar eso y explotar todo aquello que nosotros no teníamos ni conocimiento. Gracias a esto se anteponen dos partidos políticos, tanto los conservadores como los partidos liberales, ¿ya? Gracias a los partidos conservadores, Bolivia vive en un sector netamente minero, ¿ya? Se permite la inversión extranjera y se inicia una democracia parlamentaria en el cual prácticamente participaban principalmente hombres, pero con características esenciales, como el tener cierta cantidad de dinero o el poseer algún cargo.
El proceso de poderío, se podría decir, de estos dos partidos inicia en 1880 y termina en 1920. De ahí que se ve la participación de diferentes presidentes bolivianos militares, ¿ya? Los cuales luchan para poder estar a la cabeza, poder gobernar nuestro país para intereses personales. Y gracias a los movimientos sociales empiezan a surgir partidos políticos de izquierda, tanto de izquierda como de derecha, formados por indígenas, formados por obreros, formados por militares, formados por diferentes clases sociales, de los cuales surgen el POR, el PIR, el MNR, el PSP, que tenían un interés en común, ir en contra de los gobiernos oligárquicos abusivos, que lo único que buscaban era el bienestar propio y no así el bienestar de los bolivianos. Entonces, pueden ver aquí en las diapositivas los diferentes personajes que salen a la cabeza, ¿ya? Y uno de esos, tras el golpe de Estado de Gualberto Villarroel en 1943, surge un personaje del cual vamos a ir hablando de aquí en adelante, es Víctor Paz Estenssoro, ¿ya? En 1946 se da una revuelta popular, el Partido de la Unión Republicana Socialista da fin al gobierno de Gualberto Villarroel tras una coalición antiobrera y anticampesina. En 1949 se da un levantamiento civil a la cabeza de Hernán Siles Suazo, como consecuencia una represión muy sangrienta donde hay una gran cantidad de muertos, donde existe una alienación de dos frentes, los pobres, obreros campesinos y fracciones de los sectores medios representados por el MNR y la oligarquía tradicional, representados por los mineros y el ejército. ¿Ya? De ahí en adelante es que se ve cómo se empieza a establecer o cómo empieza a ganar poder el partido del MNR para dar paso a la revolución en 1952, que se desencadena en la anulación de las elecciones que consagraban la fórmula de Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo. La causa fue la pérdida de la legitimidad del sistema. El Estado ya no representaba a la nación y la nación había adquirido cierto poder tras su unión para poder derrocar a aquellos que estaban aprovechándose de nuestro país. La situación demanda que ciertos sectores como los campesinos, como los trabajadores sindicales, y la gente pobre, tanto en las ciudades, estén encabezados por este partido que es el MNR para poder de una vez por todas terminar con aquello que estaba causando una gran crisis, no solamente en lo económico, sino también en lo social y en lo político a nuestro país. Los pobres de las ciudades habían aumentado notablemente como consecuencia de la urbanización sin industrialización. No habían logrado insertarse en los procesos educativos o productivos formales. Los distintos sectores sociales se concentraban en diferentes reivindicaciones. El odio ilimitado a la rosca que todavía ocupaba el estaño. Estamos hablando de los famosos varones del estaño, los cuales en esa etapa habían participado de una manera negativa, se podría decir en ese entonces, ya que todo lo que ellos exportaban se iba hacia el extranjero y nuestro país recibía casi nada de aquel recurso de los cuales nosotros éramos dueños. Los campesinos creían que en esta vez podían ir a haber ocupado grupos para quitarle las tierras a los latifundistas, empiezan a agruparse para rebelarse en contra de sus patrones. Y comienzan con la ideología de retomar los ayllus, de que aparezcan esas tierras comunales con la cual antes ellos vivían,
de los cuales ellos eran dueños, pero gracias a este intercambio de presidentes militares y las ideologías conservadoras se les va quitando. De repente los trabajadores comienzan a organizarse, los obreros mineros, que también era una gran mayoría en nuestro país, tratan de iniciar esta revolución. Pero en sí, cada grupo perseguía sus propios intereses, ¿ya? Entonces, el partido del MNR era como el centro de todos estos grupos, ¿ya? Que estaba encabezada por figuras políticas, sindicalistas, dirigentes indígenas y tribunos parlamentarios. Más que todo el movimiento obrero, ya como la Central Obrera Boliviana, se constituye en un órgano de gobierno, el cual va bajo los fundamentos de la nacionalización de las minas y los ferrocarriles, la revolución agraria, la diversificación de la industria y creación de nuevas fuentes de riqueza por la acción directa del Estado. En 1953 se abren espacios para una movilización campesina, donde interviene Estados Unidos, ya que como todo el proceso de la historia de Bolivia, siempre nuestro país ha sido manejado por una potencia mundial. Entonces, en esos momentos, es Estados Unidos quien manejaba a los gobiernos de nuestro país, el cual intenta bloquear el acceso del MNR al poder a toda costa. Combina cierto apoyo condicionado a ciertas fracciones del MNR con medidas económicas. Entonces, el periodo de hiperinflación es gracias exactamente a Estados Unidos, en el cual los objetivos eran desestabilizar la economía en nuestro país para que el partido del MNR no pueda gobernar. Y es así como los famosos varones del estaño, en ese entonces el que más estaba pisando fuerte en nuestro país era Simón Iturri Patiño, al cual tras la nacionalización de las minas se le quita el poder que él tenía en diferentes minas, del cual se extraía una gran cantidad de estaño, y este personaje decide retirarse, pero retirarse absolutamente con todo. Toda la tecnología que él había traído de Europa se lo lleva, y de esta manera provoca una crisis económica grande, ya que no se podía trabajar con la extracción de estaño, debido a que todo lo que este personaje había dejado estaba en condiciones precarias, no servían y prácticamente dejó chatarra. Y esa fue otra de las razones por el cual el MNR no pudo gobernar para poder llevar a nuestro país a flote. La gran dependencia económica que Bolivia tenía ya hacia los países extranjeros provoca el distanciamiento del sector obrero respecto al gobierno. La clase obrera no puede hacer efectiva su alianza con los campesinos. El poder quedó en manos de la burguesía nacionalista otra vez. Se otorgaron ciertas demandas democráticas y se reconstituyó el ejército. Los cuatro grandes avances, los cuatro grandes ¿cómo se dice?, logros que esta revolución tuvo fue la nacionalización de las minas, la revolución agraria, el voto universal y la reforma educativa, en el cual estos cuatro pilares fueron, se podría decir, principales tras esta lucha en el cual Bolivia intenta desligarse de aquel grupo minoritario pero poderoso. La reforma agraria se activa el 2 de agosto de 1953 bajo los argumentos de la abolición de la explotación del campesino y términos feudales.
Es decir, bueno, la restitución de las tierras despojadas al aborigen, redistribución de la tierra, extinción del latifundio y reconocimiento de las organizaciones campesinas, bajo el cual se maneja la frase de la tierra es la tierra es para quien la trabaja. Entonces, los campesinos empiezan a recibir títulos de propiedad de las tierras donde ellos habitaban, y si bien se da la extinción del latifundio, con el tiempo surge el minifundio, ya que estos terratenientes tenían la capacidad de poder dominar y manejar al gobierno con diferentes estrategias. Eh, podemos hablar también de la nacionalización de las minas, que como ya les había explicado, surge como consecuencia de una crisis económica, ya que Bolivia, gracias a las ideas conservadoras que tenían nuestros gobiernos, se centraba solamente en la actividad minera. Y al nacionalizar las minas, los propietarios privados salen de nuestro país con una gran cantidad de recursos mineros y dejan los territorios mineros con una gran cantidad de maquinaria inservible. El voto universal, que no lo encontramos aquí, pero se los voy a comentar, el voto universal que permite que ya mujeres y hombres mayores de 18 años puedan emitir su voto para así poder escoger a un gobernante que sea representativo para ellos, se hace posible. La reforma educativa permite una educación gratuita para todo boliviano que habite en nuestro país. Pero esta revolución comienza de esta manera. En la siguiente clase vamos a analizar punto por punto los 4 pilares que dieron paso al cambio, se podría decir, de nuestro país desde 1952 para adelante. Lo que ustedes tienen que hacer con esto es estudiar un poco hasta esta diapositiva, hasta esta diapositiva donde habla que la Central Boliviana se constituye en un órgano de gobierno. Ya ahí vamos a hablar nosotros del accionar de Víctor Paz Estenssoro, vamos a hablar de las consecuencias y repercusiones que trajo consigo esta revolución y los diferentes gobiernos de Víctor Paz Estenssoro. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente clase.